Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El que practica la justicia y la misericordia encontrará vida y honor. Querida familia, feliz y bendecido jueves 28 de enero. Y hoy nos acogemos a la intercesión de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Y les quiero compartir el Evangelio para este día, tomado del capítulo 4, versículo 21 al 25 de San Marcos. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para colocarla en el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que se manifieste, y nada sucede en secreto, sino para que acabe siendo descubierto. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, a ver si entendéis bien, seréis medidos con la medida con que midáis, y aún con creces, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas para compartir de este hermoso evangelio que el Señor nos regala en este día. Y son dos frases muy hermosas del evangelio. Lo oculto saldrá a la luz. Y la segunda, la medida que usemos la usarán con nosotros. Primero, lo oculto saldrá a la luz. Nada hay oculto si no es para que se manifieste. Nada hay oculto si no es para que se sepa, dice el texto que acabamos de leer. Me parece a mí que se refiere a la fe. Nuestra fe no es esotérica. ¿Qué es algo esotérico? Algo esotérico es algo oculto, algo escondido, algo misterioso, algo que no se puede conocer, algo que no se puede entender. Nuestra fe no es así. Nuestra fe no es esotérica, nuestra fe no es misteriosa. Nuestra fe es un gran misterio. Y misterio es diferente a misterioso. Un misterio es algo que podemos conocer, que podemos entender, pero que no lo agotamos, que es inagotable, que es inabarcable. Así nuestra fe. Nuestra fe es tan grande, nuestra fe es tan maravillosa, que la podemos conocer, la podemos disfrutar, la podemos entender, la podemos ver, la podemos tomar con nuestros sentidos, pero jamás se agotará, jamás se acabará, jamás la abarcaremos totalmente. Ejemplos de fe. El gran misterio de la Santísima Trinidad. Recuerden que el mismo San Agustín intentó abarcar el misterio de la Santísima Trinidad, intentó explicar el misterio de la Santísima Trinidad, intentó comprender totalmente el misterio de la Santísima Trinidad, y por eso aparece esa anécdota de ese niño o esa persona que está allí en la playa haciendo un huequito para meter el mar, y San Agustín le pregunta que cómo va a meter el mar en ese huequito que está haciendo. Entonces este niño, esta persona le dice, pues tampoco va a poder meter ese misterio de la Santísima Trinidad en su mente y tampoco lo va a poder comprender. Eso es un misterio. Otro ejemplo de misterio, lo más grande y más hermoso que tenemos los católicos, la Eucaristía. Cuando nos alimentamos de la hostia consagrada y bendita, sabe a pan, pero no es pan. Cuando tomamos el vino sagrado y bendito, eucarístico, sabe a vino, pero no es vino, es sangre. Sabe a pan, pero no es pan, es cuerpo de Cristo. Es un misterio. O sea, eso lo podemos ver, lo podemos entender, lo podemos comprender, pero jamás se agotará. Y así podríamos hablar de los grandes misterios de nuestra fe.
que los podemos conocer, los podemos entender, pero jamás se pueden agotar, jamás se pueden abarcar totalmente, porque dejaría de ser entonces algo divino, dejaría de ser algo celestial. Lo divino, lo celestial es inagotable, inabarcable totalmente. Siempre es como cuando vamos a una fuente a sacar agua, que cada vez que vamos a encontrar y volvemos nuevamente a sacar agua y allí volvemos a encontrar. Entonces nuestra fe no es esotérica, nuestra fe no es para ocultarla, sino es para darla a entender, para darla a conocer, para proclamarla, para manifestarla. Algo oculto es para que se manifieste, dice el texto. No hay nada oculto. Todo, tarde que temprano las cosas hay que darlas a conocer, darlas a entender. Nosotros no somos esotéricos, nuestra religión, nuestra fe no es esotérica. Segundo, la medida que usemos la usarán con nosotros. Dos cosas de esto. Pensemos primero en los juicios humanos. Cuando juzgamos a una persona buscamos una razón para juzgarla. Por ejemplo, si decimos que una persona es ladrona, es porque sabemos que robar es malo y que ser honesto es bueno. Es decir, cuando juzgamos a una persona, por lo general usamos un valor, una ley. En el caso de robar, el valor, la ley es la honestidad. Pero ¿qué pasa? Que cuando usamos esta ley o este valor para medir al otro, entonces esa misma ley, ese mismo valor es la medida de nosotros. Cuando usamos este valor o esta ley para acosar o acusar al otro, entonces esta misma ley o este mismo valor es el que nos acusa, nos acosa a nosotros. Y ahí se cumple la frase: la medida que usemos la usarán con nosotros. Pero también pensemos en un segundo ejemplo. Pensemos en un tubo. Un tubo transporta agua. Si cerramos la salida del agua, si tapamos la salida del agua, entonces ese tubo poco a poco se va a ir llenando y también se va taponando o se va a tapar la entrada del agua. De manera que ese tubo, si cerramos la salida, pues se va a llenar ese tubo y la entrada de agua, o sea, no va a recibir agua. Así también nos sucede a nosotros. Si cerramos la salida del amor, si cerramos la salida del bien, si cerramos la salida de la caridad, si cerramos la salida de la bondad, del servicio, pues también la misma entrada del amor hacia nosotros, el mismo bien hacia nosotros, la misma caridad hacia nosotros, el mismo servicio hacia nosotros, pues se va a tapar. Es decir, ¿qué significa esto? Que si abrimos la salida del amor, del bien, del servicio, de la caridad, de la bondad hacia los demás, también esa misma entrada, o sea, vamos a recibir amor, vamos a recibir bondad, vamos a recibir caridad, vamos a recibir servicio. Es decir, cuando uno se cierra y no ayuda, no sirve, no ama, no se da a los demás, pues también tapa la entrada de la bendición, del amor, del servicio y de la bondad a uno. Entonces, ahí se cumple la frase también: la medida que usemos, la usarán con nosotros, porque nadie recibe de lo que no ha dado. Va a decir otro pasaje del Evangelio. La medida que usemos, si es mucha, entonces recibiremos mucho. La medida que usemos, si es poca, entonces recibiremos poco. Qué texto tan hermoso el que el Señor nos ha regalado en este día. Feliz y bendecido jueves para todos, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros.